Esta imagen es Venus viendo el espejo. La primera vez que la vi ya en internet me causó muchísima impresión, porque en ese momento estaba estudiando comunicación social y estábamos hablando sobre la red. ¿Qué era la red? No estamos hablando de internet, sino qué es una red, qué implica la conexión, cómo se conectan las personas y cómo se contagian las cosas. Habían dos cosas que llamaron la atención en mí de este tema. El primero es que vivimos como virus, somos como virus, contagiamos información, contagiamos data, contagiamos todo lo que nosotros hacemos. Y la segunda es que, como ella, siempre tratamos de mostrar lo mejor de nosotros. Lo hacemos no solo en las redes sociales, ahora con internet, sino lo hacemos en nuestro día a día. Contamos cómo nos va. ¿Cómo nos va? Bien. Lo interesante de esto es que, si lo pensamos, cada uno de nosotros somos una microcelebridad. Es como un mini Justin Bieber o un Elvis Presley en miniatura. ¿Y por qué? ¿Por qué os digo esto? Porque si lo pensáis, todo lo que hacemos, la manera en que nos vestimos y nos mostramos, le está diciendo a las otras personas, al mundo, lo que somos. Entonces, al igual que estas celebridades se paran en un lugar como este a cantar, nosotros lo hacemos cuando hablamos con cualquiera de las personas con las que lo hacemos a diario. Nicholas Carr, que fue expresidente del Harvard Business Review, hablaba, cuando ya Internet estaba en su propio apogeo y las redes sociales estaban en su apogeo, que no hay hecho íntimo, que no sea una oportunidad para hacer branding. También decía que no hay amistad que no pueda cuantificarse económicamente y que no hay besos que no implique un intercambio de valor. A mí me parece muy fuerte esa percepción, ¿no? Pero no la voy a juzgar, tiene su punto si pensamos en lo que les ha mencionado del contagio. Ver el gran melón que tenía nuestra Venus me hizo pensar en que si somos microcelebridad, ¿qué tanto implica en nosotros el mostrarnos? Me dejó pensando en el branding personal. Paul Irish lo define así. Dice, personal branding is the art, lo digo en español mejor, es el arte de presentarte online o offline, la esencia de lo que te diferencia del resto de las personas. Hay tres palabras que subrayé porque para mí son muy importantes. Esencia es eso, es la diferenciación, es eso que me hace único, eso que me hace diferente al resto de las personas. También marqué consistentemente, porque realmente crear una imagen o un branding personal implica tener consistencia, implica hacer las cosas siempre, de una manera regular. Y arte, me parece que sabemos que Paul Irish es un crack, pero el hecho de que mencione la palabra arte quiere decir que tiene que haber estrategia detrás, y que no solo es estrategia mecánica, tiene que haber también amor, tiene que haber sentimiento, tiene que haber sensaciones. Andrés Pérez Ortega también habla de ello, y él lo hace de una manera ya más pensando en nuestro ámbito profesional. Él dice que hoy en día nos divorciamos de las empresas. Si piensan en vuestros abuelos, probablemente vuestros padres trabajaron en una misma empresa 30 o 40 años. Nuestra realidad es totalmente diferente. Por tanto, tenemos que aprender a vendernos como personas y entender que hay esa separación entre lo que es la empresa o lo que es la empresa de nosotros. Y además tenemos que pensar que como profesionales somos realmente una marca. Nuestra profesión es lo que nos define y tenemos que trabajar para posicionarnos en eso a lo que nos dedicamos. Otra cosa que él menciona es que tenemos que ver qué nos hace sobresalir y tenemos que mostrarlo al mundo, porque ya no sirve con ser inteligente o ser, por ejemplo, un buen programador. Tenemos que enseñar lo que hacemos, tenemos que mostrar que lo somos. Nos toca vendernos. Las palabras que él utiliza es que debemos ser relevantes, diferentes y visibles. Eso tiene que ver también con lo que decía Karen en un principio. Pero ¿cómo hacemos esto? Yo traté de organizar la información en 5 pasos. 5 pasos que nos pueden ayudar a tener un branding personal que sea efectivo. El primero es definir la marca y los objetivos. Podemos pensar que es un título muy de empresa. Definir marca. Somos una marca, lo vamos a hacer. Pensamos en este tipo de cosas. ¿Quién soy? ¿Qué me apasiona? ¿Cómo me ven otros? Y esta es una clave,
porque muchas veces cuando pensamos en una marca, las marcas no se definen por lo que quieren ser, sino por cómo los otros lo perciben. También hablamos de lo que sé y lo que no, lo que quiero aprender y lo que no, y qué me gusta compartir. Básicamente es definir qué quiero lograr con mis acciones de branding, de las cuales vamos a hablar ahora un poco más adelante. Neya Batra, que es una programadora americana, aunque su nombre no parece americano, ella dice que hace este proceso de definir su marca personal en 4 pasos muy sencillos. La primera, la que hablábamos, defínete. Ella dice que para hacerlo, pensó que como una empresa, lo ideal era preguntarle a 5 personas que trabajaran con ella cómo la veían o cómo la percibían y en qué percibían que ella era buena. Entonces, desde allí decidió seleccionar aquello que en lo que ella, sus compañeros consideraban que ella era buena y en lo que ella quería seguir siendo buena, en lo que quería mejorar. Después de eso decidió tener objetivos. Dijo, vale, si yo soy buena haciendo esto, ¿por qué no empiezo a hablar sobre el tema y a posicionarme como experta en este tema? Y se puso unas métricas claras, porque si no mides lo que haces, pues entonces tus resultados no vas a saber si efectivamente tus resultados llegan a algo. Y el siguiente paso fue aprender tanto de las cosas que hacía bien como de sus errores. De esa manera, ella logró conseguir que sus acciones de branding la posicionaran como experta en un área. Y ese sería el segundo paso. Busca especializarte. Vivimos en un mundo rodeado de ruido, lo sabéis. Abres internet, abres Twitter y tienes miles de mensajes. Solo te quedas con los mensajes que te sacan de tu yo. Somos seres egoístas, por naturaleza. No quiere decir que eso esté mal. Quiere decir que solo vamos a prestar atención en las cosas que realmente son importantes para nosotros. En aquellas cosas que nos hacen salir de, déjame prestar atención. Por tanto, la especialización va a lograr eso, porque nuestro público, las personas que nos van a escuchar, las personas que nos van a leer, van a ser personas que están relacionadas con esa temática. Y aquí las preguntas son muy simples. Dentro de lo que tú haces, ¿qué es lo que mejor haces? ¿Vale? Aquí también puedes pensar en qué tipo de área me puedo posicionar, ¿no? Piensa en nichos y en públicos objetivos y qué te hace diferente. Aquí hay un tema muy importante que no he hablado, que es los públicos objetivos. Entendemos que al ser marca personal está basado en lo que nosotros queremos transmitir y en lo que nosotros queremos dar. Pero tenemos que pensar también en la audiencia, en quién nos va a escuchar. Cuando defines la audiencia, es mucho más sencillo saber qué decir y cómo contarlo, porque vas a entender cómo esas personas te quieren escuchar. La mejor manera de hacerlo es ir trabajando en aquello que te hace diferente, por lo que mencionaba, ¿no? En aquello que te hace especial. Y otra manera de hacerlo es escribiendo tu biografía, es definir una misión, entendiendo quién quiero que me escuche, sabiendo en aquellas cosas que me hacen diferente, en mi especialización. Puedo trabajar en escribir una misión, tener una misión para mi vida. Yo quiero ser experto en tal tema o quiero posicionarme en esta temática como experto, por ejemplo, y lo escribo dentro de mi biografía. Pero además tienes que incluir aquello que te define, tus logros y tus objetivos. Lo más importante es contar una historia. Las historias son la base de cualquier comunicación. ¿Y cómo contamos las historias? Buscamos aquello en lo que nosotros hemos hecho durante nuestra vida, que, por ejemplo, los puntos de inflexión. Aquello en donde hubo un cambio en mi vida, o el por qué, por ejemplo, decidí estudiar programación, o por qué decidí estudiar algún tipo de ingeniería. Entonces, esos puntos, aunque parezcan para ti muy simples o sin valor o relevancia, para otras personas pueden tener mucha relevancia, porque se pueden sentir identificados. Y los seres humanos nos unimos a otras personas o nos relacionamos con otras personas a través de la identificación. Entonces, si yo leo tu historia y entiendo desde dónde vienes y por qué estás haciendo lo que haces, y puedo conectar contigo de una manera emocional, y emocional no hablo de una forma emocional profunda, pero sí puedo entender esa conexión que nos une, entonces es muy fácil que yo sienta necesidad o sienta deseos de leer y de escuchar lo que tú tienes que decir para mí. Es la manera, de hecho, en que las marcas crean los fans, que logran tener fans. Lo hacen así.
también es conseguir un hilo conductor. Los hilos conductores, la mejor manera de hacerlos es decidir tener una causa. Por ejemplo, en la charla anterior oíamos la conversación que tenían Abdón y Saúl sobre si era mejor hacer las aplicaciones nativas o hacer la aplicación web, o hacerlas en web, perdón. Y cada uno tenía un posicionamiento muy claro sobre ello. Eso puede ser, por ejemplo, una causa. Otra causa puede ser, un ejemplo, decidir que para ti crear código es hacer arte. Eso es una causa. Y es una causa por la que muchas otras personas que se sientan identificadas te pueden seguir. Pueden decidir que para ellos también hacer código es una forma de crear arte, y de ahí hay una manera, hay una conexión, hay una relación que los hace iguales, que los hace parecidos. Y entonces vuelven a dejar su yo y a buscar leerte, a buscar, o se interesan por lo que tú tienes que decir. Otro ejemplo fácil es creer que puedes trabajar solo con software libre, o apoyar 100% el software libre y hablar sobre ese tema y apoyar ese tema. Lo importante cuando tienes una causa, tener una posición, es este es un ejemplo bueno, ¿no? Cuando tienes una posición es crear esa historia y ese hilo conductor que va con ello. Hay ejemplos claros. Por ejemplo, ¿quién no sabe quién es esta persona? Pues ellos lo que tenían era un posicionamiento, una causa muy clara. Este es un ejemplo extremo, obviamente, no espero que lleguemos a ese punto. Solo software libre, la mano así, no. Pero sí es un ejemplo muy claro de este tema. Otro ejemplo más cercano, más fácil de explicar es, hay una compañía que se llama Kind en Estados Unidos que hace barritas de cereales. Eso es lo que ellos hacen, barras de cereales. La historia de la compañía viene con que el padre del fundador vivió en el Holocausto y se mudó a Estados Unidos, huyó a Estados Unidos en medio de la guerra. El hijo de él nace en Estados Unidos igual que toda la familia, pero el padre siempre hablaba de la guerra, y el padre siempre le decía que la mejor manera de evitar que los recuerdos de la guerra limitaran su vida era siendo una persona, la traducción de Kind sería bondadosa. Entonces, el padre había decidido ser bondadoso en todo lo que hiciera, y el hijo decidió que esa iba a ser su causa, el que iba a tener una empresa que se basara en la bondad. Te estoy hablando que hace barras de cereales, pero la bondad es lo que lleva a este señor a hacer una compañía, y todas las decisiones que se toman en la empresa están relacionadas con la bondad. ¿Qué quiere decir eso? Que solo usan productos no transgénicos, compran materia prima en comercio justo, todas sus barras tienen un empaquetado especial. Ese tipo de decisiones se toman basadas en una causa. ¿Qué pasa? Las personas que siguen y compran los productos de esta empresa lo hacen porque creen en la causa de la empresa. Probablemente las barritas no sean más ricas que otras barritas del mercado, pero una vez que tú conoces la historia, hay un hilo conductor que los lleva y tú crees en esa causa, emocionalmente ya te sientes unido a la empresa. A mí me pasó, de hecho, yo si voy a Estados Unidos, aquí no compro, en España, pero en Estados Unidos las únicas barritas que como son Kind, solo por esta razón. La cuarta es mejora tus habilidades de comunicación. Es fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Escribiendo de forma persuasiva. Si estudiaron algún tipo de ingeniería, a lo mejor les puede parecer, bueno, pero ¿cómo es escribir de forma persuasiva? La forma de escritura persuasiva, si escribes en un blog, pero también si escribes un tweet, o si escribes en otra red social, o si haces vídeos, porque tendrás que hacer un guión, es dejar que el lector, que la persona que te está leyendo, la persona que te está escuchando, llegue a la conclusión que tú tienes por sí mismo. Entonces, no necesariamente le dices todo lo que tiene que saber, sino lo dejas, lo llevas en un camino. Vuelve la palabra historia. Lo vas llevando a través de la historia hasta que esa persona concluye que tu visión es correcta. Y no tiene que ser solo, no solo hablamos en este caso de causas, tú puedes enseñar a hacer código y que la gente sienta que por sí misma va llegando un poco más allá gracias al aprendizaje que tú le das. Después, escribe de forma correcta. Esto no es difícil, pero es importante. Y la mejor forma de escribir de forma correcta es escribe, lee y corrige. Exponenciado. Y a medida que vas escribiendo, pues va a mejorar la manera en que tú escribes. Y el otro paso, les hablaba de cuenta historias.
contar las historias. Por ejemplo, si yo empiezo con una historia y yo hablo de esto es un ejemplo muy fácil que viene a cuenta. Les hablé, por ejemplo, de la Venus y lo que implicó para mí cuando estaba estudiando comunicación social. Probablemente cuando ustedes vean esa pintura o ese cuadro, en algún momento os acordaréis de mí. Porque para nosotros, para los humanos, es muy fácil recordar historias, es más difícil recordar otro tipo de datos, como por ejemplo un nombre, un número de teléfono, etc. Pero las historias, los chismes, eso no los aprendemos. A lo mejor tu prima te cuenta que el vecino le escuchó una pelea con la mujer y que pasó y tú te vas a acordar de esa historia muchísimo tiempo, pero ni te vas a acordar del nombre de la mujer y el hombre si te lo hayan dicho. Entonces, así funciona, cómo vas creando recordación. ¿Y por qué es importante crear recordación? Porque de esa manera creamos fans. Y al final lo que queremos es tener seguidores, gente que crea en lo que hacemos y poder mantener una conversación y tener una dinámica de relación con estas personas. Así creamos branding personal. No he hablado de las herramientas, que yo creo que esta es la parte que estáis esperando. Y con herramientas me refiero a que di estos cuatro primeros pasos, porque antes de decidir si vas a tener un Twitter, si vas a tener un Facebook, si vas a escribir en un blog o si vas a hacer vídeos, tienes que tener el fin. Estamos hablando de que la web, el blog, el canal de YouTube, etcétera, son medios. Entonces lo que nosotros necesitamos es definir todos estos pasos para poder decidir en qué herramienta vamos a trabajar. Y para definir qué herramientas vamos a utilizar, hay 3 preguntas que yo me hago siempre. Primero, ¿cuánto tiempo puedo comprometerme a trabajar en ellas? La segunda es, ¿qué tan ambiciosos son mis objetivos? Y la tercera, si tienes la constancia que requiere. ¿Por qué estos 3 puntos? Porque trabajar en tu branding personal lleva tiempo, y es un tiempo que no ves pagado, entre comillas, en el corto plazo. Lleva trabajo. Entonces, con estas 3 respuestas, creé 3 niveles, ¿no? 3 niveles como de implicación dentro del branding personal. Como un Saiyan, tienes que trabajar para llegar a un punto. En este caso, para el Saiyan normal, hablaríamos de que podemos empezar a basar nuestra estrategia de branding personal en el uso de Twitter, pero con una estrategia real. Y el ejemplo es este. ¿Cuántos de vosotros tienen Twitter? ¿Todos? Vale. ¿Cuántos habéis escuchado al menos una frase interesante hoy aquí? Una frase. ¿Cuántos habéis tuiteado? Tenéis vuestra respuesta. Porque si hay algo importante en el branding personal es que branding personal no es solo lo que hagas, es también lo que dejas de hacer. Porque todo lo que haces y todo lo que dejas de hacer es tu marca personal. Eso es un ejemplo clarísimo. ¿Cómo es una estrategia de branding? Por ejemplo eso, voy a eventos, voy a decir que estoy en un evento, voy a contar lo que estoy haciendo en el evento. Pero no es solo decir que guay, hoy estoy en el evento, ahora nos toca comer pizza. Es decir, ¿cómo aporto valor al que me está leyendo? Porque la base siempre está en ella, es de entrega, entregas valor. ¿Cómo entregas valor? Por ejemplo, escuchando una conferencia como la anterior y haciendo comentarios como 2 tweets que puse. Abdón mencionó que solo el 10% de la sala conocía Lighthouse. Eso es aportar valor, porque cuando yo pongo un tweet, yo no digo Abdón nos está hablando de Lighthouse. Yo digo, solo el 10% de la audiencia conoce Lighthouse. Abdón nos da la base sobre la herramienta, por ejemplo. Entonces estoy aportando valor a mi comunidad porque estoy dando un dato que para ellos es de valor y es interesante, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, siempre que pienses en ello, piensa ¿cómo puedo aportar valor a mi audiencia? ¿Cómo puedo aportar valor? Pero además piénsalo para ti. O sea, yo lo que quiero es entrar a mi Twitter mañana y ver todos los tweets que he hecho y que esos tweets me recuerden algo que yo viví, me recuerden algo que es para mí interesante. Es como cuando vas a la universidad y vas tomando notas. Pues igual. Es como tomar notas que te sirven tanto a ti como a tus compañeros. Al grupo de valor. Para este nivel también puedes empezar a participar, por ejemplo, en Stack Overflow, ¿no? Empezar a hacer comentarios, ver cómo funciona la herramienta, empezar a responder dudas de temas que tú sepas. Es una manera de empezar a crearte nombre y crear comunidad. El tercer paso, puedes aprender a contribuir en proyectos open source, por ejemplo en GitHub. Es un ejemplo. Y después la curación de contenido.
La curación de contenidos, y puse aquí también aportar valor, se trata de efectivamente compartir aquello que para ti es interesante, pero di por qué es para ti interesante. Cuando tú decides compartir algo, tú inmediatamente estás pensando por qué lo quieres compartir. Entonces, no solo hagas un retweet, si tu estrategia está basada en Twitter, escribe, me gustó esto por tal cosa, o entre comillas una frase, si no tienes el tiempo para escribir o para pensar qué quieres poner exactamente. Puedes poner ahora hasta un párrafo, porque en Twitter tenemos 280 caracteres. Pon entre comillas qué es lo que para ti fue interesante y aportas valor de esa manera. Las herramientas que podemos utilizar en este nivel son HotSuite. ¿La conoce alguno? Vale, poca gente. Es una herramienta gratuita que te permite colocar contenido y programar contenido para que salga en un momento distinto al que lo estás programando. Puedes tener allí varias cuentas, creo que la gratuita te permite hasta 5 cuentas de redes sociales distintas y es muy fácil y muy intuitiva de utilizar. Es lenta, eso sí, pero es muy fácil. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando llevamos branding personal o branding de empresas es utilizar el DIG y tener nuestra base de RSS con las fuentes que nos gustan y Medium, sobre todo para la parte de tecnología. Seguimos a muchas empresas y seguimos a muchos escritores en Medium y lo que hacemos es entrar una vez al día o hasta una vez a la semana si tienes el tiempo y dedicarle una hora a ver aquellos, por ejemplo, blog posts que te interesan y de una vez coloco un párrafo que me interesa o una frase que me interesa, el enlace y los dejo en HotSuite programados. Ya así constantemente en el Twitter está saliendo información sobre esa temática en la que me quiero posicionar. Otra de las herramientas que utilizo se llama #Giphy, que es la web es #giphy.me y allí lo que hago es revisar el tipo de hashtag que se está utilizando con esa temática de la que estoy hablando. Está en inglés, funciona con palabras en español, pero en los temas de tecnología, como muy pocas veces los traducimos, todos los hashtags te van a salir en inglés. Muchas veces lo que te va a dar esto es ideas, ¿no? Ideas. Entonces, por ejemplo, pones ahí, para poner inteligencia artificial, puedes poner IA y puedes poner también... ¿Fui yo? No fui yo. Perdona. El chico... Os voy contando mientras vienen si aparece. Yes. Vale. Entonces puedes poner, por ejemplo, AI, y ya, como hashtag. Entonces así sabes que vas a llegar a una audiencia que no te conoce, que se puede empezar a interesar por tu contenido y empezar a seguirte. Y aquí viene un tema importante, los seguidores. ¿Son importantes los seguidores? Yo prefiero tener pocos seguidores que comparten contenido y con los que yo tenga una relación, que tener muchos seguidores que no hacen nada con mi contenido y que probablemente no lo ven. Entonces, yo entre las métricas, yo no basaría tanto mis métricas de crecimiento o no basaría mi estrategia de branding personal en tener unas métricas con números específicos de seguidores en un tiempo. Porque además, si eso es, con invertir $10, puedes tener 1000 seguidores mañana en Twitter. Entonces, es mejor ir creciendo a medida que te vas posicionando como experto en un área. Me fui aquí. Y esas son las herramientas, ¿no? ¿Alguno de ustedes está en este nivel? ¿O sienten que puede estar en este nivel? ¿Sí? Bueno. ¿Por qué es importante trabajar en tu marca personal? Pues esto es vital. El 92% de los reclutadores usan las redes sociales para encontrar candidatos de alta calidad. No estoy hablando de una tía sentada con un Windows 95 en una oficina que decide ver si tú eres el candidato ideal buscando a ver si tienes Twitter y buscando a ver si tienes Facebook. Yo estoy hablando de máquinas potentes, de programas potentes que hacen scrapping en la red y tienen una lista de palabras claves para conocer quién eres tú. Sacan perfiles de personalidad a través de las redes sociales, de tus redes sociales, a ese nivel. Entonces, si os fijáis, los test de personalidad se están acabando. Cuando vas a una nueva empresa ya es muy raro que te digan, ven, que te voy a hacer un test de personalidad y te sientan 2 horas a rellenar una hoja. Pero no es que los hayan dejado de hacer, es que ahora los hacen a través de tus redes sociales. Y estoy hablando del 92%. Quiere decir que si quieres buscar trabajo o tienes pensado cambiar de trabajo y sabemos que probablemente no estemos toda la vida en la misma empresa, tienes que hacer algo. Tienes que definir tú cómo quieres ser visto y tienes que empezar a trabajar en ello. Vale, el Super Saiyan hace todo lo anterior. Tiene una estrategia en Twitter, no tuitea, tiene una estrategia en Twitter.
¿sabe? Está colocando contenido frecuentemente, sabe del contenido que quiere hablar, utiliza hashtags, gracias, ya vamos a terminar. Utiliza los hashtags que necesita, trabaja en Stack Overflow, contribuye en temas de open source, contribuye, comenta. Y además de eso tiene una estrategia en LinkedIn. No saben lo importante que es, sobre todo para temas de reclutamiento. ¿Y cómo se hace una estrategia en LinkedIn? Lo primero es tener un LinkedIn, una página de LinkedIn que te represente. Esa bio que creamos en un principio puede ser la base para un buen LinkedIn. Poner información sobre lo que haces, pero además incluir, por ejemplo, resultados y tratar de escribir frecuentemente. Si aún no creas contenido propio, que en este nivel lo ideal sería que sí, pero si aún no creas contenido propio, comparte información realmente importante en el feed de LinkedIn. No te lleva tiempo, si utilizas HotSuite también lo puedes hacer a través de HotSuite y es una manera de mantenerte presente. Y trabaja en aumentar la cantidad de personas que te siguen, porque muchos de los reclutadores que trabajan con LinkedIn, bueno, todos trabajan con LinkedIn prácticamente, pero muchos de los reclutadores se fijan en el tipo de conexiones que tú tienes en referencia a la temática en la que tú te posicionas. Porque para ellos es muy importante y es muy relevante que tú tengas conexiones en la misma temática, porque quiere decir que tú de alguna forma estás trabajando en comunidad con esas personas sobre esa especialización específica. Además de eso, empiezas a generar contenido. Puede ser un blog, que si estás empezando, mi recomendación es que te crees un Medium o un videoblog. Y eso depende básicamente de gustos personales, de cómo sea más sencillo para ti. También participas en comunidades, empiezas a dar charlas y creas una tribu. ¿Y a qué me refería? Tenemos la historia que creamos, tenemos esa causa en la que nos basamos y estamos creando contenido. Y con esas tres estrategias, porque al final son estrategias bien fundamentadas, empiezas a tener seguidores, gente que realmente está interesada en lo que tú tienes que contar. Uno de los grandes temas aquí es ¿qué hablo? ¿De qué hablo? Porque esa es una de las grandes dudas. Vale, yo me abro un blog ¿y de qué hablo? Entonces, una es, lo que ya sabemos, pensamos que no le interesa a nadie y no es así. Muchas veces, como es algo que para nosotros se da fácil, pensamos que es información que no tiene valor para el otro. Pero eso no es cierto. Puedes empezar hablando de aquello que sabes hacer y que haces bien. Una de las desventajas de Medium, por cierto, que para mí es lo que le falta, es tener una caja para poder poner código correctamente. Aún no lo puedes hacer bien, pero puede funcionar. Otra cosa que puedes hacer tanto para redes sociales como para un blog o un videoblog es contar tu día a día. Si tu trabajo es interesante, si estás cambiando de actividades a menudo, puedes ir contando aquello que vas haciendo. Entonces, es una manera muy sencilla de generar contenido porque no hay que darle tanto a la cabeza, es más bien contar, ¿no? Me pasan cosas y yo las cuento, me pasan cosas y yo las cuento. Entonces, son dos herramientas o dos maneras muy sencillas de crear contenido que pueda ser de valor. Y la otra también es opina de temas de los que sepas, ¿no? Tú puedes agarrar un post que sea muy bueno de alguien que te encanta leer y puedes destriparlo, para bien y para mal, las cosas que te parecieron bien y las cosas que te parecieron mal. Entonces, forma de crear contenido que no lleva un gran tiempo y que puede ser de mucho valor. Además de las herramientas que vimos, aquí ya tienes, si ya no medías métricas antes, tienes que empezar a medir. Una herramienta que está muy bien es Metricool. Tenía una versión gratuita, que ahora no sé si está en versión gratuita, pero el coste es 7 euros al mes, si no me equivoco, entre 7 y 10 euros al mes. Y unes todas tus redes sociales dentro de la herramienta y te da ya tienes un dashboard y tienes todas las herramientas unidas. Además, todas las redes sociales tienen métricas. ¿Saben cómo ver las métricas de Twitter? ¿Nadie? ¿Quién sabe ver las métricas de Twitter? Vale, 4 personas. Fácil. Navegador ads.twitter.com. ads.twitter.com. Te logueas en tu Twitter si no estás logueado y ahí te va a decir pon los datos de la tarjeta de crédito. No lo tienes que hacer. En la parte de arriba tienes una barra que te dice métricas. Entras allí y tú puedes ver cómo ha funcionado tu contenido. Y entonces esto también es muy interesante porque si tú no conoces bien a tus seguidores o no conoces muy bien a tu público objetivo, revisando a través del propio Twitter, por ejemplo, estas métricas, puedes saber qué les interesa. Y de esa manera puedes hablar más de esas temáticas y menos de otras temáticas. ¿Vale? Y por último, perdón, el contenido, ya lo había hablado. No, habla de lo que sabes, tu día a día son insumos,
Todos los formatos son válidos y ser relevante, concreto y simple. Aquí se trata también de saber escribir, lo que hablábamos en un principio, ¿no? Ya hablaba de la opinión. Y aquí los formatos son válidos. Pensar que es fácil para ustedes hacer, ¿no? Por ejemplo, si para ti lo que te gusta son la estadística y sabes mucho de estadística y te gusta analizar datos estadísticos, a lo mejor tu estrategia se puede basar en eso, ¿no? En hacer comparaciones de uso de ciertas herramientas, de 1000 cosas que pueden tener que ver con estadística. Piensa en los quotes, que son muy simples de hacer. Yo utilizo una herramienta que se llama Canva, canva.com, que ya tiene los formatos prehechos para redes sociales y puedes crear imágenes para redes sociales literalmente en 2 minutos. O sea, pones el texto, la descargas y ya la puedes utilizar para redes sociales si te interesa empezar a hacer quotes. El Super Saiyan Dios hace todo lo anterior, pero además contribuye activamente en proyectos de nivel. Quiere decir que ya has llegado a un punto en donde efectivamente te especializaste y la gente sabe que trabajas en un área determinada de una forma muy potente y te empiezan a invitar a contribuir en proyectos específicos. Ya tienes una estrategia de contenido, a veces, no siempre, dependiendo del nivel de la persona y si puede obtener ingresos de su estrategia de branding, contratan gente que les ayuda con la escritura de post, por ejemplo, para el blog, bajo ciertas premisas que ellos incluyen. Pueden tener un becario, un estudiante de ingeniería que les ayude con estos temas. Además, trabaja activamente en crear y mantener una red de contactos. Esto no es solo LinkedIn, sino también offline. Conoce a la gente que se mueve en el sector, sabe quién trabaja en dónde, y crea vínculos con estas personas. Analiza las tendencias, que eso lo puedes empezar a hacer desde ya. Analiza las tendencias de cómo se mueve el mercado y conoce cómo, cuándo y qué consume su tribu. El análisis que hablábamos, ¿no? Además, se convierte en un influencer. Aquí, además de todas estas herramientas, muchas veces ya tienen un blog formado. Probablemente tengan una lista de correos. Si van a hacer un blog desde un principio, yo os recomiendo crearse una lista de correo gratuita en herramientas como, ¿cómo se me va a olvidar? MailChimp. En MailChimp, que tienes hasta 2000 seguidores y puedes crear un envío de correo mensual que envía los posts del RSS. No da trabajo para ti y es una manera de empezar a crear una pequeña lista, porque al final, si efectivamente tu branding personal empieza a crecer y empiezas a crecer como un experto en un área, una de las mejores formas de mantener al público, a la gente que te sigue, volviendo a ver a ir de nuevo a tu blog, a ver los nuevos posts, es a través de una lista de correo. Yo creo que es la herramienta más interesante y más fácil de implementar que puedes hacer. Y al final no se trata de vender, sino de que nos compren, ¿no? En el mundo nuevo, en el nuevo mundo profesional, lo importante no es superar el proceso de selección, sino saltártelo. Al final es eso, es buscar ser tú una persona tan interesante que la gente venga a ti a buscarte y no tener que buscarlos tú a ellos. ¿Vale? Gracias. ¿Elio está aquí? Elio. ¿Elio está? No, no está, vale. Es que estuvimos revisando por el hashtag y es la persona que más ha tuiteado, más había tuiteado hasta el momento y le queríamos dar un peluche, pero no está. ¿Alguna duda o pregunta sobre estrategia? Sí. Sí, la pregunta de él es ¿cómo te puedes mantener consistente? Mi consejo es que empieces chiquito, empieza poquito y a medida que te vas interesando por ello, vas creciendo. Si tú decides dedicar solo media hora a la semana para empezar, por ejemplo, a tener un dig y seguir gente en Medium y empezar a publicar en tus redes sociales, con media hora que lo hagas a la semana, pues va a ser suficiente. Y a medida que entiendas qué le gusta a la gente que te sigue y decides especializarte en una temática, pues entonces poco a poco podrás ir aumentando ese tiempo. Piensa ese tiempo como en una inversión, pero como una inversión real en tu posicionamiento. Como os comentaba que dice justamente Andrés Pérez Ortega, tienes que convertirte en un profesional del que la gente hable. Tienes que buscar la manera en que la gente sepa de lo que sabes hacer. Y lamentablemente hoy la única manera es saliendo al mundo y contándolo. Y a veces hasta gritándole, yo sé de esto.
¿no? Entonces, empieza por allí, empieza media hora a la semana, que sabes que le tienes que dedicar 1 hora en un día. A lo mejor, qué sé yo, los lunes a la hora de la comida, en vez de comer 1 hora, me tomo media hora. Si trabajas en empresa, si eres autónomo, más complicado, porque no vas a querer sacar nunca tiempo para ello, pero tiene muchísima más relevancia hacerlo. Eso sí, yo empezaría con dedicar a lo mejor 3 horas, los primeros pasos que os di, en 3 horas los puedes sacar. O sea, me refiero a sentarte, entender quién es tu audiencia para empezar. Después vas a tener que iterar, pero empezar a entender quién es tu audiencia, entender hacia qué te quieres posicionar y verbalizar lo que quieres hacer con tu vida. A veces es un ejercicio más de sentarme y decir, vale, yo sé lo que quiero, ¿no? Pero cuando lo verbalizo, cuando quiero escribir esa biografía, cuando quiero contar hacia dónde quiero ir, te consigues con que, wow, no es tan fácil, no estoy tan seguro, ¿no? Es sentarme y decir, vale, realmente hacia dónde yo quiero ir, realmente me quiero especializar en esto. Entonces, a veces tienes ahí como ese choque contigo mismo de decir, wow, me enfrento a tener que escribirlo. Sí. Sí, vale, aquí 2 cosas para tú. La pregunta de ella es si no debería, dependiendo del área en la que trabajemos, debemos elegir red social, ¿sí? Más o menos por ahí va la pregunta. Lo primero, tanto las web como las redes sociales son un medio, no son un fin. Entonces, primero lo que tienes que definir es qué quieres hacer. Si estás estudiando, tu foco no necesariamente tiene que ser aún en una especialización. Puedes hablar del área que te interesa, por ejemplo, tecnología. Y aunque no parezca muy de nicho, porque lo ideal es ir cerrando cada vez más y ir como a un núcleo muy concreto, si lo piensas lo estás haciendo. Tú no vas a hablar de peluquería, tú no vas a hablar de Kim Kardashian, tú no vas a hablar de moda. Tú estás hablando en tus redes sociales de tecnología. Entonces te puedes enfocar en tendencias, te puedes enfocar en aquello que te están enseñando. Por ejemplo, hoy te hablaron de Kotlin. Si no conocías Kotlin, siéntate a ver de qué va y escribe sobre eso, ¿no? Y a lo mejor hasta un post puede ser la primera vez que me enfrento a Kotlin. Cualquier persona que te siga, que sabe que tienes menos de 22 años o 23 años, entenderá que tú estás en modo aprendizaje. Pero es que ya tú te estás posicionando mucho mejor que todos tus compañeros de clase. ¿Sabes? Porque además tú eres la que va a llegar a clase y decir, ¿sabéis qué? El fin de semana me senté a ver qué era Kotlin y escribí esto en el blog, ¿por qué no os metéis? ¿A quién van a preguntar cuando quieran saber sobre eso? A ti. Entonces se trata de eso, explora y cuenta lo que vas explorando. Vas a contar tu día a día, hoy exploré con esto, mañana me metí en Lighthouse, pasado mañana me metí, esta tía de marketing me habló de una cosa que se llama HotSuite, déjame meterme, ¿sabes? Y a lo mejor hasta eso lo puedes contar si lo ves relevante para tu entorno y para lo que tú quieres hablar. Si ahora es relevante para ti, como no tienes un público objetivo definido, si es relevante para ti, importante para ti, muy probablemente lo sea para la gente que te sigue. ¿Sí? Gracias. Hay cosas de las que he hablado que yo las hago sin saber que eran branding, las hago también así. Luego, esto es válido también, no solo para cambiar tu empresa, sino para crecer desde tu propia empresa, que los jefes y los compañeros de otras divisiones te perciban de otra manera, incluso para los personales. Sí, él habla de que hacía muchas de las cosas que mencionábamos de forma intuitiva y está genial, muchos tuiteamos. Lo genial ahora es que te puedes sentar y escribir, tener una estrategia escrita. Lo bueno, no tienes que hacer un plan estratégico a 5 años. Y él habla también, o sea, es un rato sentarte y entender, ¿no? Porque lo interesante de dejar de hacerlo de forma intuitiva y trabajarlo de una forma concreta es que ese tiempo que le vas a dedicar, esa media hora o esa hora a la semana, va con un objetivo, ¿sabes? Es un rayo láser, no es el sol, ¿vale? Sabemos que el sol calienta más que cualquier cosa. Pero a nosotros nos llega calorcito, y ahora en invierno ni eso. Pero un rayo láser atraviesa lo que le pongas. Entonces, la idea es tener un objetivo en mente. Si es crecer en tu empresa, probablemente en tu caso no es ni siquiera crecer en la empresa, es que te vean como un profesional de vanguardia en una temática particular. Esa diapositiva. ¿Perdón? Esa diapositiva, que me vengan a buscar.
Que te vayan, exactamente, exactamente. Y a lo mejor con eso hasta puedes negociar un salario, que no estaría más. Sí, ya había, sí. ¿Recomendarías crear una serie de cuentas en las distintas redes sociales, en concreto para, digamos, para tu marketing personal a nivel profesional? Vale. La pregunta de él es si recomendaría crear una marca, cuentas en redes sociales específicamente para marca personal. Una de las recomendaciones que siempre voy a hacer es que tu handle de Twitter sea igual que tu linkedin.com/ ese nombre. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. linkedin.com/ tu nombre. Y que ese mismo sea el handle de Twitter. Eso es un ejemplo. Después, si quieres crear, eso depende de qué compartas tú en tus redes personales. Por ejemplo, casos de tecnología, no sé, pero de marketing específicamente. Hay gente, profesionales de marketing, que en Facebook se crean una fanpage, que son las páginas para empresas, como marca personal. Hay otras personas que tienen dos Facebook. El Facebook personal, donde tienen a la familia, y un Facebook que realmente es su marca profesional, que le dan amistad a todo el que le sigue y hablan de las temáticas que tienen que ver con su trabajo. Entonces también depende del tipo de opiniones que tengas. Si tú sabes que tus opiniones personales son contrarias a la media, ¿y a qué me refiero con esto? Si tus ideas políticas, creencias religiosas, creencias sobre temas de sexualidad no son los aceptados por la norma, mejor créate cuentas separadas y evita conflicto. ¿Vale? Porque a pesar de que yo hablo de que tienes que tener una causa y mantenerte una causa, tienes que ser inteligente en cómo manejas eso. Si no, pues el hecho de que tú hables también de tu vida personal de una forma inteligente y limitada puede ayudarte en tu crecimiento profesional, porque recuerda que los humanos nos conectamos por emociones, ¿no? Y por lo que vemos parecido. Si yo ahora voy a Vigo y me como un pulpiño, ¿sabes? Y pongo la foto del pulpiño y cuento que estuve en el DevFest, pues para ti va a ser algo que guay, ¿sabes? O sea, se está disfrutando Galicia como me la disfruto yo. Entonces es un tema personal que me ayuda en el branding personal. Perdón, el branding personal. Recuerda que todo lo que hacemos y no hacemos es branding personal. Ya, creo que llegaron las pizzas. Sí, no sé cuál de los dos. ¿Sí? Sí, si quieres, y después vamos contigo. No te entendí. Vale. Okay, la pregunta de él es cómo compartir contenido sin que sea spam. Vale. La primera es, a medida que vas teniendo esa tribu, esa cantidad de gente que te empieza a seguir, pues la manera en que se comparte el contenido la cantidad de veces que se comparte el contenido va a crecer. Después, si no quieres ser spam, una de las opciones, lo que pasa es que al empezar, yo no sé si es viable, es pagar publicidad. Y a veces puede ser pequeños montos. Te voy a dar un ejemplo muy concreto de algo muy económico. Mi especialidad es publicidad online, es a lo que me dedico. Yo trabajo para el sector farmacéutico, además de emprendedores. Entonces, yo llevo una cuenta de arte y esta cuenta de arte tiene muy poco presupuesto. Te hablo de un blog de arte. Entonces creamos una campaña que es una campaña de AdWords que lee todo el RSS de una web, del blog, de una web, y solo pujamos por 1 céntimo el clic. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez, yo no hago más nada. Después, Google tiene, claro, scraping y va leyendo todo lo que hay en el RSS. Dependiendo de las búsquedas que haga la gente, aparecen los anuncios con esos... No había más nada que mostrar aquí. Con esos posts que estaban allí. Y muestra el anuncio. Y si la gente le da clic, a mí me costó 1 céntimo. Estas personas invierten entre 4 y 5 euros al mes. 5 euros son 500 clics. O sea, más económico que eso, no hay. YouTube. YouTube tiene 2 maneras de hacer publicidad. In-stream, que es el video fastidioso que te sale antes, que estás así esperando que salga los 5 segundos y darle. Y los que se llaman in-discovery. ¿Vale? El in-discovery es la publicidad recomendada.
Si tú estás viendo un vídeo de un tema particular, a ti te sale la recomendación aquí. Por ejemplo, la visualización de esos vídeos tiende a salir en 0,02 céntimos por visualización, a veces en 0,01 céntimo la visualización. Entonces, sé que a lo mejor invertir en cuando estás empezando no es la mejor opción, pero quizás te pones a ver un poquito cómo hacer las cosas y con 5 o 10 euros al mes puedes conseguir aumentar esas visitas. Y si creas una estrategia para que la gente vuelva, por ejemplo, que te sigan en el canal tal, o en un blog, que se suscriban a tu lista de correo, que con MailChimp hasta 2000 correos es gratuita, pues entonces es una manera de empezar a crecer y que tus visitas en la web, por ejemplo, aumenten o la cantidad de gente que te sigue en YouTube crezca. ¿Bien? Creo que tengo que cortar. ¿La última puede ser o ya no? ¿Sí? Vale. Totalmente de acuerdo contigo. Ella dice que cómo funciona el tema de vídeos, porque ella piensa que el posicionamiento de vídeos ahora es mejor que el de texto, y estoy totalmente de acuerdo con ella. ¿Cuál es el tema con los vídeos? Los vídeos hay que hacerlos bien. Hacerlos bien, ¿qué implica? Hacer un guión, que se llamaría preproducción. Si te vas a grabar a ti, lo mínimo, tener un teléfono de calidad y tener al menos una luz, ¿vale? Para salir bien. Todos esos vídeos caseros que veis, o tener un programa, si lo que vas es a mostrar cómo se hace algo, por ejemplo con código, tener un programa para poder trabajarlo. Yo utilizo Mac y tengo ScreenFlow. El ScreenFlow son 99 euros. Flat, pero bueno, un coste importante la primera vez. Deben haber otras herramientas quizás gratuitas o no, no lo sé. Es la que yo utilizo. Entonces, con el vídeo en el que tú sales hablando, preproducción, guión. Producción, la cámara, que puede ser, yo uso el iPhone con un trípode y tengo unas luces que me compré en Amazon por 60 euros. Pero bueno, ya estoy sumando. Y después la postproducción. Yo utilizo ScreenFlow para ambas cosas, para grabar pantalla y para editar los vídeos. Lleva un montón de tiempo. Un vídeo de 5 minutos son unas 2 horas y media de trabajo, mínimo, con experiencia. Entonces, la otra está que tú decidas ser muy de Instagram Stories, ¿sabes? Y grabar. Te pasa que esa calidad no sé si para YouTube podría funcionar, te sirve para Instagram Stories, de ponerte y grabar y contar cosas de tu día a día, y eso tiende a funcionar muy bien, y a lo mejor es la manera de empezar para agarrar como conocimiento, saber hacerlo bien, empezar a hablar, sentirte cómoda con la cámara, y después pues entonces arrancas a hacer unos vídeos de YouTube con más calidad. Nada, ¿alguna otra pregunta? Nada. Igual me quedo a las pizzas, así que podemos hablar allí. Gracias. Gracias. Los que hicieron preguntas tienen regalo.